El sol comenzaba a caer sobre las llanuras polvorientas de Chihuahua cuando un mensajero llegó al campamento de Francisco Villa. El hombre venía exhausto, con el caballo cubierto de sudor y los ojos desorbitados por la urgencia. Apenas desmontó, cayó de rodillas frente al general. «General Villa», gritó con la voz entrecortada. «Es don Gregorio Salcedo. Está marcando a los viejos como si fueran reses». Villa frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Marcando? ¿De qué hablas, hombre?» El mensajero levantó la mirada y las lágrimas le resbalaron por el rostro ennegrecido de polvo. «Con hierro caliente, general. Con una X en la frente. A los ancianos que no pueden trabajar les pone esa marca y luego los echa a las cuevas, como animales inútiles. Dice que son una carga, que ya no valen nada». El campamento quedó en silencio. Los hombres de la División del Norte, acostumbrados a escuchar historias de injusticia, apretaron los puños y miraron a Villa esperando su reacción. El general respiró hondo, se levantó de su silla de campaña y se acomodó el sombrero. «¿Dónde está ese maldito?», preguntó con voz grave. «En su hacienda, general. En San Vicente. La llaman ya la Hacienda del Silencio, porque nadie se atreve a hablar contra él». Villa caminó lentamente hasta su caballo. En sus ojos oscuros brillaba una ira contenida. «Si Dios nos dio armas», murmuró, «fue para defender a los que no pueden defenderse solos». Montó con un movimiento ágil y alzó la voz. «Muchachos, alístense. Esta noche vamos a visitar a ese tal Gregorio Salcedo». La hacienda se alzaba en medio de los llanos como un fortín de adobe, con torres de vigilancia y muros altos. Desde lejos se escuchaban los mugidos del ganado y el eco de los cascos de caballos. Pero más allá del sonido del campo, había algo extraño, un silencio pesado, casi doloroso, como si la tierra misma guardara un secreto. Cuando Villa y sus hombres llegaron, encontraron las puertas cerradas. Sin embargo, no fue difícil entrar. Un grupo de peones aterrados se apresuró a abrir, suplicando por ayuda. «General», dijo uno de ellos, un hombre de barba cana y mirada perdida. «Tiene razón el mensajero. Don Gregorio está marcando a los viejos. Y peor aún, algunos no lo resisten y mueren entre gritos que se escuchan hasta en el monte». Villa lo sujetó por los hombros. «Tranquilo, compadre. Hoy mismo se acaba esta pesadilla». Al avanzar por los corredores oscuros de la hacienda, los hombres de Villa descubrieron escenas que helaron su sangre. Ancianos famélicos encadenados, esperando su turno frente a un brasero donde brillaba un hierro candente en forma de X. Los más recientes yacían en el suelo, con la frente enrojecida y los ojos apagados por la vergüenza y el dolor. Villa se detuvo frente a aquella visión. Durante unos segundos no dijo nada. Sus soldados lo miraban, tensos, aguardando su orden. Finalmente habló. «Saquen a estos hombres de aquí. Ahora mismo». Mientras los dorados liberaban a los cautivos, se escuchó una carcajada en lo alto de la escalera. Gregorio Salcedo apareció con un vaso de vino en la mano, vestido de blanco impecable, como si la crueldad fuera para él un espectáculo elegante. «General Villa», dijo con tono burlón. No esperaba una visita tan distinguida. Villa lo miró sin pestañear. «¿Así que eres tú el que anda marcando a los viejitos?» Salcedo sonrió con descaro. «¿Y qué? Son inútiles. Ya no trabajan, ya no producen. ¿Para qué sirven? Mejor dejarlos con una señal que diga lo que son, estorbo». El campamento entero estalló en murmullos de furia. Algunos dorados ya tenían la mano en la pistola, pero Villa levantó la mano, imponiendo silencio. «Don Gregorio», dijo lentamente, «hay cosas que un hombre puede hacer y otras que no, y lo que usted ha hecho no tiene perdón». Salcedo dio un paso al frente, arrogante. «Y yo soy dueño de estas tierras. Aquí mando yo, ni usted ni nadie me dirá cómo debo tratarlos». Villa avanzó hasta quedar frente a frente con él. «Se equivoca, don Gregorio. Aquí manda la justicia, y la justicia hoy viene con hierro ardiente». Los hombres de Villa lo rodearon en un segundo. Salcedo trató de escapar, pero fue reducido y arrastrado hasta el mismo brasero donde ardía el hierro marcado con la X. «General», dijo Fierro, uno de sus lugartenientes, «¿lo matamos de una vez?» Villa negó con la cabeza. «No, la muerte es demasiado fácil. Primero quiero que enfrente a quienes sufrió su crueldad.
Esa misma noche, los sobrevivientes de la Hacienda del Silencio fueron llevados a la plaza del pueblo vecino. Allí, bajo la luz de las antorchas, se reunieron familias enteras que habían perdido a sus padres, abuelos o esposos por las marcas de Gregorio Salcedo. Los rostros de dolor, rabia y lágrimas formaban un mar humano que esperaba un solo momento: ver al verdugo frente a ellos. Villa lo hizo traer, atado y con la cabeza descubierta. Lo empujaron hasta el centro del círculo de gente. Algunos ancianos lloraron al verlo. Otros, en cambio, se acercaron con pasos temblorosos para escupirle en el rostro. «Aquí está», anunció Villa con voz firme. «Aquí tienen al hombre que le robó la dignidad». Salcedo intentó hablar, pero su voz se quebró entre silbidos de odio. Nadie lo escuchaba. Nadie quería escuchar excusas. Villa levantó las manos y el silencio regresó. «Hoy no seré yo quien decida su destino», dijo. «Hoy serán ustedes, los que sufrieron sus marcas, quienes digan qué se debe hacer con este hombre». Un murmullo recorrió la multitud. Una anciana de cabellos blancos, apoyada en un bastón, se adelantó con paso lento pero seguro. Su nombre era Doña Elvira, y llevaba en la frente la cicatriz en forma de X que le había dejado el hierro de Salcedo. Lo miró a los ojos y dijo: «Yo no quiero que lo maten. Quiero que viva, pero marcado como nosotros. Que sepa lo que es cargar en la frente la vergüenza que sembró en tantos». El pueblo entero asintió. Uno por uno, los sobrevivientes se unieron a esa sentencia: que Gregorio Salcedo fuera marcado con su propio hierro, con la misma señal que había impuesto sobre ellos. Villa bajó la mirada, pensativo. Luego levantó la voz: «Que así sea». El hierro ya estaba enrojecido en el fuego. Los soldados lo acercaron lentamente. La multitud contenía la respiración, y en los ojos de Villa brillaba la misma determinación que lo había convertido en leyenda. Aquel hombre pagaría, no con la muerte, sino con el peso eterno de su propia marca. El hierro brillaba como un sol en miniatura, rojo y vibrante, despidiendo chispas de calor que hacían retroceder a los curiosos. Gregorio Salcedo luchaba como fiera acorralada, maldiciendo y prometiendo riquezas imposibles a quien lo soltara. Pero nadie se movió. Nadie tenía compasión por él. Villa, con paso lento, tomó el hierro de manos de Candelario. El calor quemaba incluso a través del guante de cuero. Se acercó a Salcedo, que ahora jadeaba como bestia a punto de ser sacrificada. «Don Gregorio», dijo Villa, con voz grave, «usted decía que la marca era para separar a los inútiles de los que servían. Pues hoy sabrá lo que es llevar esa señal en la frente, para que el mundo sepa lo que es usted». El pueblo entero contuvo la respiración. Los niños se escondieron tras las faldas de sus madres, demasiado pequeños para comprender, pero lo suficiente para sentir el peso de aquel instante. Cuando el hierro tocó la piel de Salcedo, un grito desgarrador llenó la plaza, rebotando en las paredes de adobe. El olor a carne quemada se mezcló con el humo del brasero. Muchos cerraron los ojos, pero otros no pudieron apartar la mirada. Querían ver el mismo dolor que habían sufrido en carne propia. El hierro dejó una X perfecta, profunda, justo en la frente del hacendado. Villa lo soltó de golpe, y el hombre cayó de rodillas, sollozando como niño. La multitud estalló en murmullos. Algunos lloraban, otros reían con alivio. Doña Elvira, la anciana que había hablado antes, levantó la mano temblorosa y dijo: «Ahora que cargue su cruz, como nosotros la cargamos». Villa ordenó que lo soltaran. Los soldados obedecieron, y Gregorio se quedó de rodillas en medio de todos, con la frente humeante y los ojos desorbitados. «Este hombre queda libre», anunció Villa. «No lo mataremos. Que camine por el mundo con la marca que él mismo inventó. Que cada mirada de desprecio sea su castigo». Los días siguientes, la noticia corrió como viento por toda la región. La historia del hacendado que marcaba ancianos y que terminó marcado por Villa se convirtió en leyenda inmediata. En los pueblos cercanos, la gente murmuraba con mezcla de miedo y admiración. Dicen que el general le devolvió la marca con la misma moneda. Ahora todos sabrán quién fue en realidad Gregorio Salcedo. Mientras tanto, el hombre, humillado y derrotado, vagaba tambaleante por los caminos polvorientos. En las cantinas lo echaban a empujones. En los mercados las mujeres apartaban a sus hijos al verlo pasar. Hasta los perros le gruñían como si olieran su desgracia. En una ocasión, intentó cubrirse con un sombrero ancho,
pero un golpe de viento se lo voló en medio de la plaza de Ascensión. La gente lo rodeó y comenzó a reírse, señalando la X en su frente. Gregorio salió corriendo, con las manos temblorosas intentando taparse la cara, mientras los niños lo seguían lanzándole piedras. Mientras tanto, en la hacienda del silencio, todo cambió. Villa había entregado las tierras a las familias que habían trabajado por generaciones. Las parcelas fueron repartidas de manera justa, y los corrales de ganado se organizaron para que todos compartieran las crías y la leche. Por primera vez en décadas, los campesinos se sentían dueños de su destino. Los ancianos que habían sobrevivido fueron recibidos como sabios y consejeros. Sus cicatrices, que antes eran motivo de vergüenza, ahora se mostraban como medallas de resistencia. Doña Elvira se convirtió en figura respetada. Cada tarde, los niños la rodeaban para escuchar historias del pasado y aprender que la dignidad vale más que el miedo. Matías, un viejo con la marca todavía fresca, fue nombrado encargado de las decisiones de siembra. Decía con orgullo: la tierra que un día nos robó Gregorio, ahora nos da de comer a todos. El padre Anselmo, que había permanecido en silencio durante los años de crueldad, empezó a predicar con fuerza renovada. Sus sermones hablaban de justicia y de la necesidad de cuidar a los débiles. Más de una vez dijo: Dios escribió su juicio en fuego, y lo hizo usando la mano de Pancho Villa. Pero Villa sabía que la historia no había terminado. Una noche, mientras descansaba en su tienda de campaña, Fierro se le acercó con gesto preocupado. «General, ¿y si Salcedo busca a los federales? Podría intentar vengarse». Villa sonrió con ironía. ¿Quién querrá ayudar a un hombre marcado como animal? Ni los federales cargarán con su vergüenza. Y tenía razón. En aquella época, un hombre marcado en la frente era menos que un leproso. No había refugio para él en ningún lado. Pasaron las semanas, y los rumores sobre Gregorio se volvieron cada vez más extraños. Algunos viajeros juraban haberlo visto hablando solo en medio del camino, riéndose sin motivo. Otros decían que vagaba por los pueblos pidiendo limosna, con la ropa hecha harapos y los pies descalzos. Una carreta que viajaba hacia Janos relató después que lo encontraron sentado al borde del camino, con la cabeza gacha. Una mujer compasiva le arrojó una tortilla, y cuando su hijo le preguntó qué era esa cicatriz en la frente del mendigo, respondió sin dudar: «Es la marca que Dios pone en los hombres que maltratan a los viejitos». Aquella explicación sencilla comenzó a repetirse de boca en boca. Las madres de la región, cuando sus hijos preguntaban por alguna cicatriz extraña, contestaban lo mismo: «Es el castigo de Dios para los que no respetan a los mayores». Así, la figura de Gregorio Salcedo dejó de ser la de un hacendado poderoso para convertirse en símbolo del peor castigo imaginable: vivir marcado por la infamia. En las noches frías del desierto, cuando Villa y sus dorados acampaban bajo las estrellas, alguien siempre terminaba contando la historia del hacendado que marcaba viejos y de cómo fue marcado a su vez. Villa escuchaba en silencio, fumando despacio, hasta que alguien le pedía su opinión. Entonces decía siempre lo mismo: «Muchachos, el hierro sirve para muchas cosas, para hacer herramientas, para herrar caballos, para forjar armas. Pero cuando no queda otro remedio, también sirve para hacer justicia». Y las llamas del fogón iluminaban sus ojos serios, mientras el viento del norte soplaba entre los matorrales. La leyenda seguía creciendo, de boca en boca, hasta convertirse en advertencia eterna: que todo hombre cruel termina marcado por sus propios actos, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Pero en el fondo, Villa sabía que la historia no había terminado del todo, porque en algún rincón del norte de México, Gregorio Salcedo todavía respiraba. Y un hombre que aún respira, aunque esté marcado por la vergüenza, puede convertirse en un peligro inesperado. Y así, como toda buena historia, la marca de fuego todavía guardaba un último capítulo por escribir. Las noches en el desierto son largas y silenciosas, pero a veces el silencio trae consigo rumores. Y así, con el correr de los meses, comenzaron a llegarle a Villa noticias inquietantes. Gregorio Salcedo no había desaparecido del todo. Decían que se ocultaba en los límites del río Bravo, en tierras donde los federales todavía ejercían influencia. Otros aseguraban que había cruzado la frontera, buscando refugio entre contrabandistas y pistoleros gringos. Pero lo más inquietante era lo que algunos arrieros juraban haber visto: reuniones secretas, hombres armados que entraban y salían de rancherías abandonadas,
siempre bajo las órdenes de un hombre con la frente marcada a fuego. Una tarde, mientras Villa inspeccionaba las labores en la Hacienda del Silencio, ahora rebautizada como La Esperanza, un mensajero llegó galopando, empolvado de pies a cabeza. «General», dijo, apenas recuperando el aire. «El patrón marcado ha regresado». Villa se quedó en silencio unos segundos, mirando el horizonte. El viento soplaba fuerte, levantando remolinos de tierra. «¿Y qué busca ese desgraciado ahora?», preguntó Fierro, apretando el puño sobre la culata de su pistola. El mensajero tragó saliva. «Dicen que anda juntando hombres. Bandidos, desertores, hasta algunos federales rezagados. Promete tierras y riquezas a quien lo siga». Villa soltó una carcajada amarga. «¿Tierras? ¿Riquezas? ¿Qué puede ofrecer un mendigo marcado como res?». El muchacho bajó la voz, como temiendo pronunciar las palabras. «Ofrece venganza, mi general. Venganza contra usted». En los días siguientes, el ambiente en los pueblos se tornó tenso. Los campesinos trabajaban la tierra, pero con la mirada fija en los caminos, esperando ver aparecer a hombres armados. Las mujeres guardaban a los niños temprano, cerrando las puertas con trancas de madera. Una noche, la amenaza se hizo real. Una hacienda vecina, entregada también por Villa a sus antiguos peones, fue atacada por un grupo de hombres encapuchados. Quemaron los corrales, robaron ganado y dejaron un mensaje clavado en la puerta. «El marcado aún vive, y volverá por ustedes». Villa reunió a sus dorados en consejo. La hoguera iluminaba sus rostros endurecidos por la guerra. «Ese miserable no entiende de justicia», dijo Villa, golpeando la mesa con el puño. «No bastó con marcarlo, quiere sembrar terror otra vez». Fierro gruñó con rabia. «Denos la orden, mi general. Lo buscaremos hasta debajo de las piedras». Pero Villa levantó la mano. «No, muchachos. Ir tras él solo haría que se esconda más. Dejen que venga. Que él mismo se acerque a nuestras tierras». Candelario interrumpió con voz grave. «¿Y si logra arrastrar a los pobres con sus promesas falsas? No todos recuerdan la tiranía que ejerció». Villa se inclinó hacia el fuego, su silueta recortada por las llamas. «Entonces habrá que recordarles». Días después, Villa organizó una asamblea en la plaza principal de La Esperanza. Campesinos, ancianos, mujeres y niños se reunieron alrededor de un improvisado templete. El general habló con fuerza, su voz rebotando en las paredes de adobe. «Compañeros, sé que el hombre que los marcó como ganado anda rondando otra vez. Sé que algunos temen que vuelva a arrebatarles lo que ahora es suyo». La multitud guardó silencio. El recuerdo del hierro aún dolía en muchos. «Pero escúchame bien», continuó Villa, «ese hombre está acabado. No tiene honor, no tiene tierra, no tiene nombre. Lo único que le queda es la cicatriz en la frente, para que el mundo entero lo desprecie». Doña Elvira levantó su bastón y gritó: «Y nosotros no olvidamos, general. Que venga, aquí lo esperamos». El grito fue seguido por un coro de voces. Los campesinos, que habían vivido bajo el yugo del hacendado, ahora se sentían fuertes, respaldados por Villa y sus hombres. Pero Gregorio no se quedaba quieto. Alimentaba el odio de sus seguidores con historias tergiversadas. Decía que Villa lo había marcado por envidia, que él era el verdadero dueño de aquellas tierras, que todo campesino que lo siguiera sería recompensado con oro y ganado. Y aunque muchos sabían la verdad, algunos jóvenes sin memoria ni cicatrices comenzaron a unirse a su causa, atraídos por la promesa de riquezas fáciles. En las sombras del desierto, un ejército pequeño pero decidido comenzaba a formarse bajo el estandarte del marcado. Una noche, Gregorio se miró en un espejo roto, sostenido por clavos oxidados en una choza miserable. La cicatriz en forma de X cruzaba su frente como un mapa maldito. Se tocó la herida, todavía rojiza. «Villa», susurró con odio, «me quitaste todo, pero yo te quitaré lo que más amas, tu gente». La tensión en el norte de México crecía. Los caminos se volvieron inseguros. Carretas desaparecían, correos eran interceptados, y hasta algunos soldados federales desertores comenzaron a aparecer muertos con un mensaje grabado en la piel. La marca del verdugo vuelve. Era evidente que Gregorio no solo quería venganza personal. Quería convertirse en leyenda, un espectro que infundiera miedo incluso en los corazones más valientes. Una madrugada, mientras Villa dormía,
Un disparo retumbó en el campamento. Los hombres salieron de sus tiendas con armas en mano. Encontraron a un centinela tendido en el suelo, con una X marcada a cuchillo en el pecho. El mensaje era claro: Gregorio estaba cerca. Villa apretó los dientes, mirando el cuerpo del joven soldado. Muy bien, Salcedo, murmuró. Si es guerra lo que buscas, guerra tendrás. Así comenzó la nueva cacería. Ya no era solo la historia de un hacendado castigado. Ahora era la de un hombre marcado que, alimentado por el odio, se negaba a desaparecer, dispuesto a arrastrar al desierto a todos los que pudiera. Y en ese juego peligroso, Villa sabía una cosa con certeza. Un hombre que carga con una cicatriz en la frente no teme a la muerte. Lo único que teme es volver a ser olvidado. Y ese sería el campo de batalla final. El amanecer en el desierto se teñía de rojo, como si el mismo cielo anunciara la sangre que correría ese día. Villa y sus dorados cabalgaban en silencio, atravesando cañadas y veredas polvorientas. Los rumores eran cada vez más claros. Gregorio Salcedo, el marcado, había reunido un ejército improvisado y lo esperaba en un paraje conocido como la Quebrada del Diablo. Fierro escupió al suelo, con el ceño fruncido. General, dicen que ese infeliz juntó a más de 100 hombres. ¿No será una trampa? Villa lo miró con calma, apretando las riendas de su caballo. Claro que es una trampa, Fierro. Pero nosotros también sabemos jugar a las trampas. Mientras tanto, en el campamento de Gregorio, el ambiente era muy distinto. Los hombres estaban excitados, convencidos por las promesas de su líder. Algunos bebían aguardiente, otros afilaban machetes y cuchillos, mientras Gregorio recorría las filas con una mezcla de odio y fanatismo en los ojos. Se detuvo frente a un grupo de jóvenes campesinos reclutados a la fuerza. ¿Ven esta cicatriz?, gritó, señalando la X ardiente en su frente. Esto es la prueba de que ni el mismo Villa pudo destruirme. Soy la marca viviente de la revolución. Los hombres aplaudieron y vitorearon, aunque algunos lo miraban con temor, no con admiración. Gregorio alzó el brazo y vociferó. Hoy borramos del mapa al tirano Villa y recuperamos lo que nos pertenece. Hoy la marca será suya. La primera emboscada llegó al caer la tarde. Desde las colinas, los hombres de Gregorio dispararon contra la columna villista. Las balas silbaron, los caballos relincharon y el polvo se alzó como nube infernal. ¡Cúbranse!, gritó Fierro, arrojándose detrás de unas rocas. Pero Villa, lejos de retroceder, espoleó a su caballo y se lanzó hacia adelante, disparando su carabina. ¡Avancen, muchachos! Que vean de qué está hecho el verdadero coraje. El choque fue brutal. Hombres rodaban por el suelo, las espadas y machetes brillaban bajo el sol moribundo. Los gritos se mezclaban con el estampido de las armas. Gregorio apareció en lo alto de una colina, con un fusil en la mano y su cicatriz reluciendo como una herida fresca. Villa, rugió. Hoy pagas tu traición. Villa levantó la vista, lo reconoció al instante y soltó una carcajada feroz. No fue traición, fue justicia, desgraciado. La batalla se extendió por horas. Los dorados, aunque en menor número, combatían con disciplina y valentía. Pero los hombres de Gregorio eran como hienas, salvajes, desesperados y con nada que perder. En medio del combate, un campesino armado con machete logró tumbar a Candelario de su caballo. Villa corrió a socorrerlo, disparando a quemarropa. Candelario, herido en el brazo, le dijo jadeando: «General, ese hombre está loco, no se detendrá hasta vernos muertos». Villa apretó la mandíbula. «Entonces tendremos que detenerlo nosotros». Cuando la luna apareció sobre el desierto, la primera jornada de lucha terminó. Los villistas habían repelido el ataque, pero a un costo alto. 5 hombres muertos y varios heridos. Los bandidos de Gregorio se habían replegado hacia la sierra, dejando tras de sí cadáveres y sangre en la arena. Villa observó los cuerpos con el rostro endurecido. «Ese perro nos está poniendo a prueba», dijo. «Quiere que nos desgastemos». Fierro, con el sombrero chueco y la pistola aún humeante, masculló: «Pues que venga otra vez. Aquí lo vamos a recibir como se merece». Pero Villa sabía que Gregorio no se rendiría tan fácilmente. Y lo que venía sería aún peor. En el campamento enemigo, Gregorio lamía sus heridas como fiera rabiosa. Había perdido hombres, sí, pero no su odio. Se miró al espejo roto y tocó la cicatriz de su frente. «Mañana», susurró,
Mañana Villa verá lo que es arder de verdad. Ordenó a sus hombres preparar antorchas, barriles de petróleo robado y cuerdas. Su plan era prender fuego a las cosechas de la esperanza, para así quebrar el corazón de los campesinos y obligar a Villa a rendirse. Esa noche, Villa no durmió. Caminó entre las hogueras, observando a sus hombres descansar con las armas en la mano. Algunos soñaban, otros rezaban. El general se detuvo junto a Fierro. «¿Sabes qué me preocupa, Fierro?», dijo en voz baja. «Diga, general, ese marcado no viene solo por venganza. Quiere convertirse en un símbolo, como yo. Quiere que su cicatriz sea leyenda». Fierro escupió y negó con la cabeza. «Pues vamos a escribirle otra leyenda, pero con plomo». Villa sonrió con tristeza. «No, hermano. El plomo mata hombres. Pero la verdadera justicia marca para siempre». Al amanecer, columnas de humo comenzaron a levantarse en el horizonte. Los hombres de Gregorio habían incendiado los campos de maíz. El fuego avanzaba como lengua infernal, devorando cosechas y sembrando el pánico entre los campesinos. Los gritos se escuchaban a lo lejos. «El marcado ha vuelto. Nos quiere quemar vivos». Villa montó de un salto y gritó a sus dorados: «A los caballos. Hoy no peleamos por tierras, peleamos por la gente». Los jinetes se lanzaron a toda prisa hacia los campos en llamas. El humo hacía llorar los ojos, las chispas quemaban la piel, pero nadie se detuvo. Entre el caos, Villa divisó a Gregorio, montado en un caballo negro, riendo como un demente mientras agitaba una antorcha. Villa lo persiguió, disparando sin cesar, pero Gregorio se escabullía como sombra, dejando tras de sí un reguero de fuego. La persecución culminó en un cañón estrecho. El eco de los cascos retumbaba como tambores de guerra. Gregorio se detuvo en lo alto de una roca, con el rostro iluminado por la cicatriz ardiente. «Mírame, Villa», gritó. «Soy tu espejo. Tú me hiciste así, y ahora yo seré tu sombra eterna». Villa lo apuntó con la carabina, el dedo en el gatillo. Pero en lugar de disparar, bajó el arma y respondió con voz grave: «No, Gregorio, yo no te hice. Tú ya estabas podrido antes de la cicatriz». Gregorio rugió de rabia y lanzó la antorcha hacia el cañón, provocando un incendio que los envolvió a ambos. Las llamas rugían, los caballos relinchaban, el aire ardía. En medio del fuego, los dos hombres se miraron fijamente, como si todo el odio del mundo cupiera en ese instante. Y así, bajo la luz de un infierno de fuego, comenzó el duelo final entre el hombre marcado y el hombre que lo había marcado. El cañón ardía como horno maldito. El humo asfixiaba, las piedras chisporroteaban, los caballos relinchaban enloquecidos intentando huir del fuego. Allí, en medio de aquel infierno, Pancho Villa y Gregorio Salcedo, el marcado, se miraban a los ojos como dos bestias condenadas a devorarse. Gregorio blandía un machete oxidado, con la mirada enloquecida y la cicatriz roja brillándole como brasa. «Tú me hiciste esto, Villa», rugió. «Yo era un hombre libre, un dueño, un patrón, y tú me convertiste en un perro marcado». Villa, con la camisa empapada de sudor y pólvora, no bajó la vista. «No, Gregorio. Tú mismo te hiciste perro cuando decidiste marcar a los inocentes. Yo solo te devolví lo que sembraste». Gregorio lanzó un grito y se abalanzó con el machete en alto. Villa esquivó el tajo, el filo cortó el aire y se clavó en la roca, lanzando chispas. Con la fuerza de un toro, Villa empujó a Gregorio contra el suelo ardiente. Rodaron entre brasas y polvo, golpeándose con rabia más que con técnica. Cada puñetazo era un ajuste de cuentas, cada patada un grito contenido de los ancianos muertos en las cuevas. En lo alto del cañón, Fierro, Candelario y los Dorados miraban impotentes desde sus caballos, sin poder descender. El fuego cerraba el paso. «General», gritó Fierro con la garganta quebrada, «salga de ahí, que se lo va a tragar el infierno». Pero Villa ni lo escuchaba. Sus ojos solo veían a Gregorio. El marcado logró levantarse, con sangre chorreando de la frente. Tomó una piedra ardiente con las manos desnudas y la arrojó contra Villa, partiéndole la ceja. La sangre le corrió por el rostro, nublándole la vista. Gregorio rió como un demente, con la voz desgarrada. «Mira cómo sangras, Villa. Ahora llevas tu propia marca». Villa se limpió la sangre con el dorso de la mano y contestó con una calma aterradora: «La sangre se lava, Gregorio, pero tu cicatriz,
esa nunca se borrará. Con un rugido, Villa lo embistió como toro y lo derribó. El machete cayó al suelo, pero Gregorio, desesperado, sacó de su cinturón un puñal corto. Lo levantó directo al pecho de Villa. Fue un instante suspendido en el aire, un segundo que podía decidirlo todo. En ese momento, un viento recio entró al cañón. El fuego rugió más fuerte, las llamas se elevaron como murallas. Y en ese mismo segundo, una viga carbonizada de las rocas cayó justo encima de Gregorio, desviando el puñal. El filo rozó el costado de Villa, pero no lo atravesó. El marcado quedó atrapado bajo la viga, gritando, golpeando, escupiendo cenizas. «Ayúdame, Villa», bramó. «No me dejes aquí». Villa, jadeando, con la mano en la herida, lo miró desde arriba. Podía acabarlo en ese instante. Podía disparar, podía clavarle el cuchillo, pero no lo hizo. Se agachó lentamente, tomó el mismo hierro marcado que Gregorio había traído para su venganza, calentado por las brasas del incendio, y lo levantó con ambas manos. Gregorio abrió los ojos desorbitados, comprendiendo lo que venía. «No, no otra vez, Villa. No». El hierro brillaba como un sol en la penumbra del humo. Villa lo sostuvo sobre la frente del hombre atrapado. «Las cicatrices son para recordar, Gregorio. Tú querías ser símbolo, pues ahora lo serás. Pero no como héroe, sino como monstruo». Y con un movimiento firme, estampó el hierro ardiendo sobre la X ya marcada, reabriendo la herida, profundizándola hasta que el olor a carne quemada llenó el aire. El grito de Gregorio no fue humano. Fue un alarido que rebotó en las paredes del cañón, que hizo callar a los coyotes y asustó a los opilotes. Cuando Villa emergió del fuego, tambaleándose, cubierto de hollín y sangre, sus hombres corrieron a recibirlo. Fierro lo sujetó del brazo. ¿Y el marcado? Villa lo miró con los ojos enrojecidos por el humo. El infierno se lo quedó. Días después, la noticia corrió como pólvora por los pueblos del norte. Algunos decían que Gregorio había muerto quemado en la quebrada del diablo. Otros juraban que seguía vivo, vagando como espectro, con la cicatriz ardiente brillándole en la frente como brasa eterna. Las madres comenzaron a contarles a sus hijos una advertencia. Si algún día ves a un hombre con una X en la frente, aléjate, porque ese es el castigo de Dios para los que marcan a los inocentes. La hacienda La Esperanza volvió a levantarse de las cenizas. Los campesinos reconstruyeron las casas, sembraron otra vez el maíz y erigieron una pequeña capilla con una cruz de hierro al frente. En la entrada grabaron unas palabras. Aquí se recuerda que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que el hierro sirve para trabajar, o para marcar la memoria de los malvados. Aquella noche, alrededor de una fogata, Villa habló a sus dorados. «Muchachos, hoy entendimos que el plomo mata hombres, pero el fuego deja memoria». Gregorio quiso que su cicatriz fuera símbolo de poder, pero ahora, cada vez que alguien hable de él, recordará que fue símbolo de vergüenza. Los hombres guardaron silencio, pensando en sus palabras. El viento soplaba frío, pero el fuego iluminaba sus rostros cansados. Villa levantó su vaso de mezcal. «Brindemos, pues, no por la muerte, sino por la justicia, porque cuando la justicia llega caliente, nadie se salva de su marca». Y así nació la leyenda del hombre que quiso vengarse de Pancho Villa con la marca en la frente, y terminó siendo consumido por el mismo hierro que lo condenó. Una historia que los arrieros contaban en los caminos, que los viejos repetían en las plazas, que los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. La historia de Gregorio Salcedo, el hombre que ardió 2 veces. Porque al final, como decían en Chihuahua, Dios aprieta, pero no ahorca. Y cuando aprieta de verdad, a veces usa las manos de Pancho Villa.